No, definitivamente estamos viendo una mayor incidencia que los años anteriores. Ahora nos vamos a ir rápidamente a un enlace vía Zoom con el doctor Roger Araujo, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, porque el dengue ha acechado de forma crítica a varias zonas del país, ¿no? Principalmente a Piura. Pero no solamente es Piura, es todo el norte y también aquí en Lima. Ya suman 54,000 casos. Eh, Bienvenido, doctor Araujo, a Exitosa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Bienvenido a Ujú. Exitosa. Perfecto, te escucho. Muy bien. Eh, yo le quería preguntar qué tan complicado estamos en el tema del dengue. Esto por las lluvias se ha incrementado como es usual en los últimos años o es que estamos viendo mayor incidencia. No, definitivamente estamos viendo una mayor incidencia que los años anteriores. Te podría Exitosa. decir, realmente con los últimos datos que tenemos, ya este año, en lo que va del año, ya tenemos un mayor número de casos y un mayor número de muertes de todo lo que hubo en el año 2022. A su vez, en el 2022 hubo más casos que en el 2021. Entonces, lo que estamos viendo es que en los últimos 3 años ha habido este aumento de casos y definitivamente nosotros estamos teniendo ahora un pico que no es igual al que hubo los años previos. Ha venido esto aumentando, probablemente justamente asociado a este cambio climático. No es ningún misterio y se sabe esto. Hay múltiples estudios en los cuales justamente los casos de dengue en todas las partes del mundo se suele asociar a eventos climatológicos como aumento de temperaturas y aumento de lluvias. Y este dengue, en realidad usted me está hablando de 54,000, es la data que yo tengo acá, ¿no? 54,000 Uh -huh. casos, pero de muertes, ¿la muerte se suscita por cualquier dengue o es el dengue hemorrágico el que mata? Ujú. Eso es interesante y es para la población también que esté al tanto. Dengue tiene, digamos, tres formas en general. El dengue, uno podría pensar, es una fiebre. Básicamente, da un poco de un rash que puede haber inicialmente, puede producir fiebres altas, puede producir bastante dolor. Hay que recordar que el dengue se le conoce como la fiebre rompehuesos o quebrantahuesos por la gran cantidad de dolor que produce muscular y sobre todo también retroorbital, detrás de los ojos. Imagínate, sientes ese dolor detrás de los ojos. Sin embargo, esta forma clínica, que es la mayor parte, usualmente no conlleva a más riesgos aparte de todas estas molestias. Sin embargo, dengue, hay que acordar, es una enfermedad que infecta, digamos, a todo el organismo y Exitosa. además hay efectos inmunológicos, lo cual hace que la enfermedad pase a otras formas más severas. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Los vasos sanguíneos básicamente comienzan a dilatarse y comienzan a dejar escapar líquidos de dentro y esto comienza a producir edema, problemas en baja la presión dentro de los vasos sanguíneos, lo que puede producir hipotensión. Eso hace que al mismo tiempo le llegue menos sangre a los otros órganos y al mismo tiempo también produce problemas con la coagulación, es decir, uno ya no puede coagular adecuadamente, lo cual termina generando justamente sangrados y es por eso que se llama dengue hemorrágico. Eh, entonces nosotros tenemos el dengue, digamos, usual, pero más o menos de todos los casos que hemos tenido hasta ahora, el 8% han sido lo que llamamos dengue con signos de alarma. Es decir, un dengue donde ya hay signos de que podría haber problema de coagulación, donde ya hay hipotensión, o sea, presión baja, es decir, que ya se están perdiendo líquidos. Y de ellos hemos tenido más o menos del 0,5%, que son estos casos severos, donde ya hay sangrado, hipotensión que no responde a líquidos y donde desgraciadamente ya han habido fallecidos que son alrededor de 62 personas según el último reporte que tengo. Nuevamente, mayor a lo que hemos visto en años ¿Y previos. estas 62 personas están enfocadas en algún grupo de mayor riesgo? En general, siempre vamos a tener mayor riesgo en lo que son los extremos de la vida, ¿no? O sea, en las edades
que tienen más o menos. Y sobre todo, ahora quería mencionar esto que mencionaste, es un poco de específicamente qué dengue Ujú. produce en formas severas. Ah, el dengue en realidad son cuatro diferentes serotipos. No sé si la población hoy lo hayas escuchado antes, pero hay un serotipo que es dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Cada uno de ellos son un virus que tiene algunas variaciones al respecto. Exitosa. Lo que tiene de particular esto es que cada uno de ellos produce unos anticuerpos diferentes. Entonces uno tiene anticuerpos contra dengue 1, contra dengue 2, contra dengue 3 y contra dengue 4. Y como te mencioné antes, esto del dengue severo, sobre todo la parte hemorrágica, la parte en que se pierden líquidos, se asocia más a un componente inmunológico. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Si uno ya tuvo dengue antes, ya tiene anticuerpos, ya está sensibilizado a dengue, y si le vuelve a dar dengue, entonces existe mayor probabilidad de hacer estas formas severas y eventualmente esas formas mortales. Entonces, aquellas personas que ya han tenido dengue previamente y les da un serotipo diferente nuevo que no les había dado antes, entonces tiene la probabilidad de hacer estas formas Mucho más cuidado, severas. entonces, mucho cuidado si ya se ha tenido dengue. Y además hay que tener en cuenta que no solamente está en lugares que hemos tenido inundaciones, también tenemos aquí en Lima endémicamente dengue. Así es. Hay que acordarse que estas enfermedades son enfermedades transmitidas por mosquitos. Particularmente, dengue es transmitido por el mosquito Aedes. Y nosotros decimos siempre, Aedes es un mosquito que le gusta el agua limpia, ¿no? Para poner ellos sus huevos. Entonces, en cualquier lugar donde haya agua que se mantenga, por ejemplo, en recipientes, macetas, donde esté el agua que no esté corriendo, que esté en posada, que esté relativamente limpia, Aedes va a poner sus huevos. Entonces, en cualquier lugar en Lima, en la capital, tenemos hartos lugares donde se pueden poner macetas, etcétera. Sobre todo también uno en los hogares a veces deja lo que nosotros llamamos los inservibles en los techos de las casas, ¿no? Por ejemplo, llantas viejas, diferentes recipientes. Llueve o Exitosa. se acumula líquido ahí y el mosquito aprovecha eso justamente para poner sus huevos. Entonces, no necesariamente es que tiene que ser una zona completamente inundada. En las zonas urbanas justamente es donde también vemos bastante dengue, ¿no? Ujú. Y el dengue hemorrágico también se ha visto aquí en Lima, puede aparecer en cualquier lado, bajo esas condiciones que usted me dice, es el mosquito, busca el agua limpia, puede ser en un macetero, puede estar aquí en Lima, puede estar en cualquier sitio. Así es, así es. Puede ocurrir en cualquier sitio. En realidad, como les mencioné antes, es un porcentaje, ¿no? Es menos del 0,5% de los casos. Entonces, obviamente, en los lugares donde hay más dengue, como ha sido en Piura, en Loreto, hay mayor posibilidad de que se presenten estos casos. En lugares donde antes ha habido gran proporción de la población infectada con dengue, nuevamente por esto de que si uno ha tenido el antecedente previo y ahora tiene una segunda, tercera infección, está en mayor riesgo. Entonces, en zonas que eran endémicas, como es nuevamente el norte del país y la zona oriental del país, también es más posible que se dé. Pero si se dan esas condiciones, por ejemplo, alguien que ya ha tenido dengue, que esté viviendo acá en Lima y que justamente sea picado por el mosquito que tenga el serotipo correspondiente, puede ocasionarse. Pero sí, obviamente esto es mucho más probable que ocurra en las zonas de alta prevalencia del dengue. Muy bien, una última pregunta, por favor, para que no se nos pase. ¿Se ha detectado un brote aquí en Lima de influenza H1N1? ¿Por qué hay este brote? Uh -huh. Ahora que nosotros cuando analizamos esta situación, efectivamente, ahora está dando influenza, hemos estado con COVID, antes contigo hemos hablado de COVID varias veces, en ese momento lo que estamos viendo ahora es la aparición de influenza. ¿Y qué ha ocurrido en general? Desgraciadamente en estos 3 últimos años que hemos estado con el COVID, Exitosa. las tasas de vacunaciones para influenza han bajado muchísimo. Las personas no se han vacunado para influenza. Nosotros tenemos, la vacuna para influenza cambia cada año,
no es la misma. Es usual que el serotipo o el virus que causa influenza vaya cambiando con los años, incluso siendo el mismo H1N1 pueden tener diferentes serotipos. Entonces, ante la baja tasa de vacunación que hemos tenido en general relativo a influenza, en el momento que se introduce un nuevo virus, básicamente encuentra a la población desprotegida para esto. Nuevamente hay que comenzar a vacunarnos para influenza y retomar eso anualmente. Pero está rebasado el sistema de salud aquí en Lima, porque hemos visto imágenes donde hay colas, donde de verdad la gente está desesperada porque los niños se están enfermando mucho, igual que los adultos mayores. Ujú. Sí, específicamente estamos viendo algunos de estos serotipos que son sobre todo tienden a infectar más a lo que son niños, obviamente en los extremos de la vida. A diferencia de COVID, por ejemplo, cuando COVID apareció eran generalmente personas adultas en medio de la vida, influenza, justamente las influencias que estamos detectando tienden a ir a los extremos de la vida. Hasta el momento no hemos visto lo que son aumento de hospitalizaciones, aumento de muertes, es decir, de formas de estas severas que puede estar causando, pero sí hay estos casos sintomáticos de personas que están haciendo fiebre alta, que están haciendo síntomas respiratorios, y por el momento sí se están presentando las emergencias por sintomáticos, y obviamente luego de la experiencia del COVID es bueno, nuevamente, tienen estos síntomas, no simplemente se queden en sus casas, traten todavía de ver el diagnóstico, se puede ver el diagnóstico de si es COVID, si es influenza, sigan acudiendo. Hasta ahora lo que hay es, nuevamente, personas que están acudiendo a los centros de salud, pero todavía no ha habido este aumento en hospitalizaciones, muertes, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Hay que descartar entonces si es COVID o si es la gripe, así para saber cómo tratarla. Muchísimas Exitosa. gracias entonces al doctor Araujo, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud.